Esta temporada es especial para nosotros. Por primera vez, el equipo de Safe and Sound Cities de Cuenca y Ambato nos reunimos en este podcast. Somos Pedro, Pía, Sebas y Eve y juntos vamos a conocer cómo distintas organizaciones trabajan por la niñez, la adolescencia y la juventud en Ecuador. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Safe and Sound Podcast. Hoy nos encontramos en IWI, como les hemos estado avisando. Es nuestro estudio en el que estamos en esta nueva temporada, en nuestra sexta temporada. Así que si no nos han escuchado antes, vayan a hacerlo. Tenemos temas súper interesantes de cómo llevamos la ciudad los jóvenes sobre todo. Hoy nos encontramos en Quito, en IWI, como les dije, y vamos a hacer de este espacio un espacio de conversación sobre ciudades más sostenibles, más amigables y más seguras para las y las jóvenes de Ecuador. Hola, Pía, Pedrito, ¿cómo estás? ¿cómo has pasado? Nos volvemos a encontrar en el podcast y en Quito. En Quito esta vez, qué chévere poder compartir. Y también hoy día tenemos una invitada súper especial. Hoy nos está acompañando Maggie Yepes, cofundadora y directora ejecutiva de la Fundación DataLat. Es una fundación de innovación social y tecnología cívica que usa los datos, metodologías participativas para fortalecer la transparencia y la toma de decisiones públicas justamente con la gente. Maggie, bienvenida a este espacio. Gracias por estar aquí para tener una conversación acerca de lo que ustedes hacen y cómo se vinculan los jóvenes. Qué gusto. Primero quiero agradecerles muchísimo por el espacio. Amo los podcasts. Entonces me encanta compartir con ustedes, Pía y Pedro, y también con toda la gente que nos ve y compartir un poco más por qué son tan importantes los datos, porque todo lo que hacemos en realidad genera información y cómo esta también se puede trasladar al quehacer público, a lo que hacemos día a día y sobre todo a nosotros como ciudadanía, cómo podemos estar más involucrados en la toma de decisiones de nuestros países, de nuestras ciudades, para construir esas ciudades. Qué lindo, Maggie. En serio, bienvenida a este espacio y es un gusto a nosotros también tenerte aquí, porque creo que los datos es muy importante tenerlos en mente para de ahí poder hacer algo. Y queremos comenzar con una preguntita así, súper juvenil. Cuéntanos de ti un poquito y cómo recuerdas tu juventud a los 24 años. Yo en los 24 ya había salido de la universidad, estaba experimentando como... Bueno, ya por mucho tiempo ya había estado trabajando en diferentes lugares, pero sobre todo motivada a estar en espacios en donde podía compartir con otras juventudes. Entonces, como a conocer un poco más qué podía hacer, qué cambios podía generar y cómo también la parte de los negocios, que es de la carrera que vengo, me movía hacia aportar a que este mundo mejore, ¿no? Entonces, en mis 24 estaba en esa, estaba como planificando hacer mi maestría, tenía muchas dudas. Entonces, yo creo que fue una etapa muy bonita en donde todavía no tenía tantas responsabilidades. Ay, sí. Era muy feliz y no lo sabía. y pues ya un pasito de empezar DataLat, ¿no? Qué genial. Qué chévere. Justo hablando un poco de DataLat y a mí me surge mucho la pregunta específica de cuando nos hablan de datos, suele ser como una lógica de, ay, qué aburridos los datos, algo frío, números en una hoja que no necesariamente entiendo. Y yo te quisiera ver, ¿cuál fue ese momento concreto en que viste que los datos podían cambiar algo en la vida de las personas y sobre todo darle este cambio de que el dato deje de ser aburrido como tal? O sea, una cosa que a nosotras nos movió cuando yo regresé después de mi maestría a Quito y yo decía, ¿en dónde puedo encontrar como recomendaciones de lugares para comer? En diferentes partes del centro histórico. A mí me encanta el centro histórico de Quito. Y recordaba que había como información desactualizada. Entonces, cuando yo regresé, me junté como un espacio en donde había muchos jóvenes que estaban haciendo cosas con datos. Entonces, era como esta cosa de, ¿y en dónde encuentras esta información? ¿Y cómo así? Pero no la publican, entonces como un poco decíamos, pero si yo necesito hacer una investigación, en realidad ¿en dónde voy a conseguir esa información? Ajá. Y yo sé que esta cosa muy básica de qué restaurantes puedo frecuentar que no sean como las cadenas que conoces normalmente, sino como pequeños negocios más locales, negocios que promueven como ciertas prácticas sostenibles. Entonces, cuando me junté con esta gente en un laboratorio de medios que se llamaba Media Lab de CIESPAL, lo primero que hicimos fue hacer un mapeo
un mapeo de las huecas Ok. de Quito. ¡Ah, qué genial! Entonces, eso, o sea, esa necesidad nos conectaba porque decíamos, queremos saber, inclusive uno de mis amigos que muy querido es un amigo boliviano que le encanta la comida y él hacía como mapeos de los lugares que tenían como cenas que te dan como gratuitas o eventos que van a tener como catering y cosas así. Y decíamos, debemos mapear esos porque debemos ir a comer gratis. Entonces yo Muy Qué bien, buena buena estrategia, idea. la verdad. Ajá, y él sabía como que el tal evento en tal hotel va a tener comida gratis, entonces decían, deberíamos hacer un mapeo y así nació un poco como, si esto que no, que es una cosa como muy del gusto sabes, de descubrir un poco de información, ya es una necesidad que se va solventando, porque es información, porque tú dices, yo quiero luego sabes, como compartir ese mapa que a otra gente le sirva pueda para ir a la usar, huequita, para encontrar el lugar que tal vez no es comúnmente visto en un mapa, ¿no? En un mapa comercial como el de Google Maps. Entonces, desde ahí como que nace esta necesidad y nos empezaron a mover los datos también. Y yo desde el área de negocios decía, necesitamos datos también para entender cómo localizar mejor un negocio, en dónde poner tal emprendimiento y teníamos poca información o mucha de esta es privada y es difícil como de levantar y sabemos que levantar datos es costoso. Entonces, Demasiado. pero la ciudadanía, y por eso hay ciencia ciudadana en donde la ciudadanía es quien empieza a aplicar metodologías que permiten levantar esos datos. Tal vez no tienen como una comparación estadística o tal vez no tienen esta fiabilidad, pero ya es un primer ejercicio ciudadano de aproximarte a cómo yo también puedo levantar información. Información que me puede servir para hacer mi mapa, para compartir con mis amigas, para compartir con mi gente que me viene a visitar y no sé en dónde. Entonces, esa fue la primera aproximación de cómo nacimos y de estas cosas que te van incomodando, pero que te motivan a hacer algo más para que puedas contribuir, ¿no? Qué chévere. Qué linda historia. O sea, me parece súper lógico que a partir de esta cosa tan simple que es así como que chuta, ¿y ahora dónde voy a comer o dónde me voy a pegar una cerveza o cualquier cosa? Nace ya una iniciativa muchísimo más grande y por eso va la siguiente pregunta. Para todos los quienes nos escuchan y que no saben lo que hace Datalat, justamente, ¿qué es y por qué existe aquí en Ecuador Datalat? Bueno, Datalat nace como esta propuesta ciudadana. En un inicio fue una iniciativa ciudadana que buscaba visibilizar y democratizar la información. O sea, que no solamente sea gente técnica buscando datos o generando datos o haciendo investigaciones desde ese lado, no como más académico, sino decíamos cómo la ciudadanía se puede activar para participar activamente de la toma de decisiones, de acceder a información y el acceso a información es un derecho. Entonces nos mueve el acceso a información como un derecho para que esta información sea abierta. Eso tendría que aportar a la transparencia porque es como uno de los ejes también, como el dato abierto, que es algo que nos ha movido y ha movido una comunidad a nivel global que se llama Datos Abiertos o Open Data. Entonces hay muchísima gente en diferentes países moviendo esto porque es una parte muy importante del acceso a información. Y luego de eso viene como todo el tema de si en realidad para que yo pueda tener una mejor calidad de vida o pueda acceder a servicios o pueda participar del quehacer público, entonces, ¿qué necesito hacer? Involucrarme más. Entonces decíamos, ¿cómo conectamos a la ciudadanía con los tomadores de decisiones de instituciones públicas para que podamos ser no solamente como, bueno, ya, o sea, el gobierno no lo logra o no levantó el dato y conformarnos, más bien es cómo participamos nosotros como ciudadanía de manera más activa para que eso ocurra, para que sepan que en realidad también estamos haciendo una función de observar y de participar, y por eso han venido otras iniciativas alrededor de esto para que la ciudadanía ya no sea como solamente la espectadora, sino que en realidad sea también partícipe de esto. Y por eso Datalat nace con ese sentido de abramos información, busquemos entrelazar a los actores que hay dentro de este ecosistema, no solo de Quito, sino de otras partes de la región que tienen problemas similares y que con la apertura de información podamos acceder a otro tipo de servicios, no solo de transparencia, sino de veeduría ciudadana, de participación ciudadana, de colaboración. Y estos tres son principios fundamentales para un Estado abierto. Entonces van decantando como hacia otras iniciativas y por eso Datalat nació con ese sentido y promovemos actualmente los derechos humanos, pero desde un ámbito digital. Porque todo lo que pasa en físico
También está pasa en pasando el lo ámbito digital y no es Exacto. menos importante. Súper importante igual esta noción de que si bien la ciudadanía se vuelve este vedor, este participante con los datos, también tienes la voz para poder decir, ok, a tu GAD, a tus municipios, ok, veo que estos datos no están recogiendo, esta información puede llegar a ser clave para generar la política pública. Creo que ahí también justo desde la Talat impulsan un montón esta lógica a ver a los municipios, por favor, necesitamos estos datos, cómo estamos haciendo que se recojan, cómo hacemos que lleguen igual a la ciudadanía, ¿no? Súper importante. Y justo algo que me gustó full, dijiste los derechos digitales. Nosotros ya somos jóvenes y todas las nuevas generaciones que están viniendo es el celular y el internet. Entonces, ¿cómo justamente ustedes ven esta brecha? Porque creo que ya es una brecha de los derechos digitales, de lo que saben sobre los derechos digitales los jóvenes y lo que deberían saber en realidad de lo que están haciendo. O sea, digital, ¿no? Sí, y lo que sucede es que a veces hemos hablado con diferentes tipos de público, ¿no? Gente que mientras tú tengas acceso a una aplicación gratuita, entonces tú dices todo está bien. Pero a veces no sabes lo que hay detrás de todo eso, porque al final del día, si algo es gratuito, tú eres el producto. Y yo creo que en nuestra educación, o sea, hay mucho que hacer en nuestras aulas, en la educación, para que podamos comprender cuáles son nuestros derechos relacionados en el ámbito digital. O sea, lo mismo que yo estoy pidiendo a un gobierno local, que es constrúyeme esto, haz del parque y no sé qué, es cuáles también son justamente los datos que están accediendo a mí, cómo las empresas están precautelando esa información, qué sucede cuando hay violencia digital y esta no se está como... No estoy haciendo seguimiento de los casos, o sea, no es porque sea violencia digital, es menor que lo que está sucediendo en violencia física en un parque, hacia una persona de la comunidad LGBTI. Entonces hay muchas cosas detrás y yo creo que esta es una discusión que debemos abrirla mucho de manera más profunda. Y yo les decía hace poquito en una reunión, qué importante que es que entendamos que ya lo digital no solo se queda ahí, no solamente se convierte en un insulto, en un espacio, en una plataforma, sino como esto ya empieza a traspasar otras fronteras en donde se convierte en agresiones físicas. Por lo que vi aquí, te vengo a atacar acá. Entonces no son cosas menores y yo creo que justamente la educación desde tempranas edades de cómo usamos la tecnología es fundamental. Porque está para divertirnos, está para conectarnos, pero también está como para que podamos ser responsables de cómo la usamos, de cuántas horas le dedico, de en realidad si esto me está afectando, si todo lo que veo, qué tanto está influyendo en mi manera de ser como persona. Entonces yo creo que ahí hay un camino que debemos hacer. Total. Si en algún momento me pierdo de las preguntas, por favor, me No, súper bien. Súper bien. Y más bien justo, creo que es uno de esos enfoques que si bien hoy en día, la Pía ya lo mencionó, vivimos en esta época digital, ¿cómo lo estamos usando? ¿Cuáles son nuestros derechos digitales? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y qué importante, como nos mencionas, que estamos abriendo ese camino hacia los jóvenes, hacia los adultos y hasta los mismos municipios como tal. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que fue Alza tu Voz, que fue un proyecto que se está trabajando en Quevedo, en Riobamba, en conjunto con Huasipichanga, nosotros también un poco vinculados, pero quisiéramos preguntarles específicamente, ustedes estaban acompañando a jóvenes al usar la tecnología como una herramienta participativa. ¿Qué descubrieron sobre cómo los jóvenes están relacionándose con la tecnología y sobre todo qué les sorprendió del uso que lo están teniendo? A nosotras una de las cosas que más nos sorprendían es que los jóvenes sí sienten que la tecnología de cierta manera facilita un acceso a información que antes no lo habíamos visto, pero que también está siendo nociva si no está siendo bien utilizada. ¿Y qué pasa? Como eso a nosotros nos encantó eso, porque es también cuestionarnos cómo estamos utilizando, cuánto tiempo le estamos dedicando y qué podemos también hacer de positivo con eso. Por eso hay tantas plataformas digitales ahora para acercar a la ciudadanía y sobre todo a las juventudes, que son las siguientes tomadoras de decisiones. Que van a ser las que van a estar luego en puestos justamente administrativos dentro del sector público y otros sectores, y cómo estas juventudes también puede cambiar eso, ¿no? Entonces, para nosotros dentro del Alza tu Voz vimos el componente digital cuando trabajábamos con la 21, con Huasipichanga y otros actores, cómo esta capa digital es tan importante, pero hay que generar unas habilidades digitales para que las personas también comprendan cómo utilizar mejor esa tecnología.
Entonces, de las primeras cosas que nos sorprendieron es que los jóvenes sí están pendientes de cuánto les perjudica, cuánto tiempo la usan, y sobre todo la curiosidad que despierta en ellos, que pueden hacer cosas más allá de solamente utilizarla, por ejemplo, para un TikTok, pero cómo utilizo también esa herramienta Exacto. para generar incidencia en un espacio de toma de decisiones, o cómo también puedo levantar mi voz como joven para mencionar que esto me gusta o que no me gusta, o cómo me involucro en un tema de política pública de juventudes. Entonces, hay diferentes herramientas que han sido utilizadas para el entretenimiento, pero se están utilizando. Y por eso el mismo en la TV, TikTok, ¿no? Ajá. Justo podemos Se cambió generar o sea, generó el cambio de TikTok, de hacer TikToks, valga la redundancia, a justamente generar contenido de valor, que a la final le ocupan muchas organizaciones para contar un poco más de lo que están haciendo. Y ahí va mi pregunta que tenía y hablaba con el Pedro al inicio. No sé, yo estoy muy metida en esto de la democratización de la información. Como decía el Pedro al principio, los datos a la final a veces o nos pusieron en la cabeza que son reaburridos, que son números en una hoja más. ¿Cómo ustedes como Datalat democratizan justamente esta información que a la final para un joven, si le dices el 50% de algo, el 90% de algo, y se queda así como que, chuta, ya, pues está ahí el 50%, ahí está el 90%, pero ¿cómo le ayudas a entender que ese 50% puede ser una referencia con, no sé, lo que llenas de un estadio en un partido Barcelona-Emelec? Ay, Dios mío, ya me voy a meter en eso. Pero lo que llenas de un estadio es lo que la cantidad de gente representa, ese 50%. ¿Cómo hacen ustedes con esto? En nuestro caso, lo que hemos realizado, hemos utilizado mucho este tipo de metodologías como datos levantados por ciudadanía, para que la gente se involucre en diferentes edades, no solamente jóvenes, también lo puedes hacer con niños, niñas, y lo puedes hacer con personas adultas mayores, profesionales, gente que no sabe de datos. Exacto. Entonces la idea es utilizar este tipo de metodologías para que la gente entienda que no necesita ser técnica Exacto. para involucrarse. Uh-huh. Entonces cuando sí necesitamos, nosotros como profesionales que trabajamos en estas ramas, es cómo en realidad tú estudias al público objetivo al que quieres llegar dentro de un proyecto, para que aterrices lo que más puedas el lenguaje técnico para que las personas comprendan. Y eso pasó en Alza tu Voz. Entonces decíamos, no todo es voy a utilizar este dispositivo y eso es tecnología y datos y solo son digitales. Nosotros llevábamos como que la gente dibuje, que la gente utilice como medios más análogos para representar cosas, o sea, dentro de su ciudad, haciendo preguntas. Por ejemplo, ¿este espacio público para ti es seguro? Entonces colocas que solamente como un gráfico de barras en un espacio público, y la gente decía, sí, no, eso es un dato también. Exacto. Es un dato de percepción, cómo yo me siento en este espacio, ¿es seguro para mí? ¿No es seguro para mí? Entonces es una forma como de entender que ahí ya estás participando y estás generando un dato. Y unas buenas prácticas que hemos visto, hay museos que para acercar la ciencia te muestran cosas de estas. Exacto. Y te hacen participar y te hacen jugar, te hacen tocar. Entonces los datos no solamente es algo que no vemos, porque en ocasiones es digital y no se ve, pero si tú pones cosas análogas que están relacionadas a la tecnología y a los datos, involucras a la gente de diferentes edades, la gente se da cuenta que está aportando y que también es un dato. Y nosotros tenemos un dicho en Datalat que es, detrás de cada dato hay una persona, y es verdad. No solo somos una cifra, no solo somos una estadística, somos una realidad y somos una historia. Entonces eso es lo que nos ha llevado a que los jóvenes conecten con eso, y para decir, a ver, vamos a trabajar en percepción de estos lugares. Entonces, ¿qué tipo de preguntas harían ustedes a otros jóvenes? Y luego te das cuenta que eso se convierte en un dato. Entonces se va volviendo como más sencillo para la gente entender, bueno, esto no solamente es para técnicos o para personas que cursaron la universidad. En realidad, si yo no tengo acceso a agua en mi barrio, ¿cuántas personas de mi barrio no tienen acceso? Entonces somos 100 habitantes, de esos 87 no tenemos. Eso ya es un dato. Entonces así es como tú le acercas un poco más los datos o la ciencia de los datos a la gente, pero sigue siendo, o sea, hay una brecha, y todo lo que ha pasado desde el COVID y que seguimos en esta época, porque no es que se ha ido, sigue impactando en la vida de las personas y de la gente, y sabemos que se abrió una brecha digital mucho más profunda, porque esto está atravesado por el tipo de dispositivos a los que puedes acceder. ¿Qué tan conectado estás? ¿Tienes internet en tu ciudad, en tu barrio, en tu comunidad o no? Y la educación tecnológica. La educación tecnológica. Hay familias que
con un dispositivo tienen que estudiar 3, Abarcar 4 todos. guaguas, tal vez una familia. Hay algunos que no lo lograron o tenían que juntarse como entre vecinos para poder acceder a eso. acceder acá. Entonces, esto vino a profundizar, sí, yo creo que vino a repensar cómo podemos cambiar a medios digitales, qué tanto estamos accediendo a eso y qué tanto la educación está preparada como para continuar como Esta este línea. rush, esa línea como digital sigue desplazando a gente y que permite a otros avanzar, como los temas de inteligencia artificial Exacto. y otras herramientas, ¿no? Que van marcando una diferencia y que debemos seguir luchando con ello, pero con esto no quiero decir que solamente necesitas un dispositivo tecnológico Para Para generar, o sea, hay medios, mecanismos y también metodologías que permiten acercar también ese pensamiento crítico que necesita la construcción de tecnología y datos de otras formas. Pero yo creo que hay una responsabilidad muy importante en quienes estamos promoviendo esto para no solo centrarnos en que debes tener un dispositivo para aprender esto, es parte de, pero hay otras formas en donde puedes acercar hasta que la gente también tenga acceso a tecnología y otros tipos de mecanismos digitales, ¿no? Qué chévere, Maggie. Y justo con eso, ¿quiénes tienen que estar en esta mesa de construcción de todas las cosas para que los jóvenes puedan mejorar su calidad de vida? Primero, debe haber espacios en donde los jóvenes estén participando. O sea, no solamente como mirando algo, sino siendo parte de los grupos en donde juventudes también exponen su sentir, qué opinan, cómo lo cambiarían, porque creo que nuestra sociedad es muy importante que esté enfocada en, si voy a hablar de jóvenes, los jóvenes tienen que estar en la mesa como un grupo de toma de decisiones, y por eso dentro de Alza tu Voz se ha buscado que las juventudes estén conectadas, que sean los adolescentes que estén, a ver, vamos a la alcaldía, abramos esas puertas. Entonces es como conectas al servidor, al servidor y servidora pública que entienda que esas juventudes, para que tú hables de bienestar adolescente y juvenil, necesitan estar ahí y necesitan y de qué cierto. chévere, porque esa es una de las experiencias que ha pasado en Alza tu Voz, que es les pudieran sentar a los jóvenes con los funcionarios públicos, ¿no? Exactamente, entonces tú tienes a los adolescentes también aprendiendo, que yo sé que eso toma tiempo y también tenemos unas habilidades socioemocionales que necesitan ser desarrolladas y que depende mucho de en qué parte, en qué lugar estás dentro de un entorno, como para que te desenvuelvas y que puedas ir a un tomador de decisiones y decirles esto necesito. Pero lo lindo es primero encontrarte con ese espacio de comunidad en donde todos hay algún dolor que nos incomoda. Entonces, ¿cómo podemos ir a la alcaldía para esto? Pero las alcaldías y los espacios institucionales necesitan también, como sabes, sus funcionarios y funcionarias públicas necesitan ser sensibilizados para que comprendan por qué es tan importante abrir esas puertas para que la ciudadanía venga. No es un ejercicio sencillo, toma tiempo porque es cambio cultura, y en ese caso que uno de los primeros eslabones dentro de esta cadena para producción de política pública son estos funcionarios públicos que están en la cadena como frenteando a todos los ciudadanos, y abrirles un poco, sensibilizarles para que ellos entiendan por qué es tan valioso que la ciudadanía se acerque, porque así yo puedo diseñar proyectos, programas que estén más relacionados a lo que la gente necesita y no solo pensadas de la gente necesitaría tal plataforma o necesita tal cosa. Entonces yo creo que hay unos pasos en donde hay que continuar, pues involucrando a las juventudes, a los adolescentes que tengan un espacio para participar en el desarrollo de insumos para política pública, y luego lo que tienes es otros tomadores, no solamente otros tomadores, sino que tienes otros sectores. O sea, la academia debe sentarse, o sea, estos espacios para que podamos diseñar política pública deberían estar deberían ser variados. O sea, debes tener al sector privado, multiactor, debes tener academia, a sociedad civil, que puede ser organizada o no organizada, depende de qué es lo que vas a plantear, pero cómo tener esta diversidad de voces y las metodologías también desde el sector público. ¿Cómo abro eso para escuchar, para procesar y para eso trasladarlo a política pública? Que sabemos que no vamos a hacer algo que a cada persona se le ajuste, pero sí como a la gran mayoría que necesita esto. Qué genial. Yo iba a preguntar algo que dijiste es de justamente cómo los jóvenes llegan a este espacio, en este caso el municipio, en Alza tu Voz. La experiencia de ellos, ustedes han podido, creo, más de cerca conversar con ellos. ¿Cómo es para
justamente los chicos de Alza tu Voz o los proyectos con los que ustedes están trabajando conjuntamente con los chicos, ¿cómo es la experiencia de ellos? O sea, ¿ellos qué ven? Porque siempre hemos tenido esto de que el municipio, la entidad más grande, rige la ciudad, lleva políticas y cosas así, y la ciudadanía solo se adapta a eso. Siempre hemos crecido con esta idea, pero estos proyectos sociales, estas fundaciones que justamente rompen esta barrera entre lo político y lo que la sociedad también está, ¿cómo ha sido para los chicos esta experiencia? O sea, para muchas de ellas, cuando hemos revisado como las experiencias o como cuando te comparte cómo se sienten, en realidad ha sido como para ellos creían que no podían ser capaces de hacer algo así. O sea, como que les sorprendía mucho llegar a un espacio como de despacho de la alcaldía o estar con funcionarios de Quevedo y como sentir que sí pueden, o sea, hacer propuestas, trabajar con servidores y servidoras públicas y saber que pueden también como juventudes y como adolescencias aportar a la política pública, pero que eso toma tiempo también, que no es una cosa que se hace de la noche a la mañana y que se necesita, como toda relación, un trabajo que es más permanente y que no puede ser solamente en época de elecciones, por ejemplo, sino más bien como yo me involucro en un día a día para entender mejor qué puedo aportar también como joven, como adolescente dentro de este espacio. Entonces muchos de ellos emocionados a veces no creían que estaban en el espacio. Qué chévere y yo les decía, a mí me hubiese encantado que ir a la alcaldía siendo tan pequeña, o sea, yo lo descubrí ya estando en la universidad y trabajando en estos temas, pero antes de eso yo no tenía, al menos siempre ha habido ese edad, distanciamiento. Ajá, como allá el servicio público y tú cuando crezcas y en algún momento o tienes que hacer un reclamo, entonces vas. Pero no, o sea, el involucramiento puede empezar desde edades muy tempranas y así tú entiendes cuál es tu rol y tu responsabilidad como ciudadano dentro de un sistema. Maggie, te queríamos preguntar, no sé si te interrumpí. No, tranquilo. Ay, no, yo ya. Sí. Dale tú. Maggie, te queríamos preguntar, ahorita nos has comentado mucho acerca de lo que ustedes han trabajado, datos abiertos, gobierno abierto también. ¿Qué es lo que están ahorita enfocados ahora? ¿Qué son los proyectos que están trabajando? Y sobre todo una pregunta que nos nace y creemos que es importante. ¿Dónde ustedes sienten que falta evidencia que nadie está levantando ahorita? Ya. Bueno, voy a empezar por la parte final, pero, por ejemplo, hay temas muy relacionados a seguridad, en donde hay información, pero a veces es como de carácter como muy cerrado. Entonces, como que tú no puedes acceder a cierto tipo de información y que a veces necesitas para tomar decisiones. En temas ambientales también necesitamos mayor información. En temas de salud, o sea, salud es una cosa como súper básica dentro de una sociedad y necesitamos información que nos permita tomar decisiones más adecuadas a nivel de sector privado, academia, el sector público para hacer abastecimiento, distribución. O sea, son espacios que tal vez sí tienen información, pero cómo se está tratando la información todavía necesita como un trabajo y una apertura de hagamos esto juntos, porque no puede ser que solo el Estado sea quien haga todo para la ciudadanía, sino es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces no somos como antagonistas, sino más bien cómo trabajamos en equipo para que eso se pueda hacer. Pero hay muchas otras, o sea, el sector empresarial, o sea, todo lo que tiene que ver con pequeños negocios y demás necesitan información, pero eso también pasa por necesitamos habilidades de nuestros micro y microempresarias para que entiendan mejor cómo puedo llevar una base de clientes, cómo puedo buscar un mercado potencial y que pasemos de ser como emprendimientos relacionados a temas de necesidad, más bien como de entender cuáles son las oportunidades que hay en un mercado. Ajá. Eso por una parte. Y la otra ya me olvidé. De justo, ¿en qué están ahorita enfocados ustedes? ¿Cuáles son los proyectos que están trabajando? Los proyectos que estamos promoviendo mucho desde DataLat es participación ciudadana digital, porque creemos en el potencial que tienen las juventudes para involucrarse. Y porque, con lo que tú mencionabas, Pía, o sea, somos una generación mucho más digitalizada y más bien hablando de las siguientes generaciones que casi nacen con el teléfono en la mano. Entonces, ¿cómo puedes ayudarles a esos jóvenes, a esos niños que vienen y luego que van a tomar decisiones a utilizarlas de mejor manera? Y cada vez hay espacios digitales para involucrar a esta ciudadanía, a la niñez y a la adolescencia, como para que ellas también entiendan
que pueden utilizar esto para estar involucrados en un parlamento, con la asamblea. Por eso se están haciendo proyectos relacionados a cómo aterrizo esa información para que estos jóvenes se empiecen a involucrar y tengamos como un relevo generacional de nuevas, como que puedes cambiar un poco la posta de quienes han venido pues siendo los políticos de siempre, cómo puedes preparar a esas juventudes para que participen y se enamoren un poco de estas problemáticas sociales y puedan impulsar. Entonces yo creo que esta capa digital de participación ciudadana digital es algo que necesitamos promover, pero hay una brecha, ¿no? O sea, no quiero decir que con eso ya vamos a resolverlo todo. Es cómo utilizo mecanismos de participación, pero los traslado a lo digital como una forma también de conectar a la ciudadanía que no puede a veces trasladarse y cosas así. Eso que acabas de mencionar, y te lo vamos a plantear justo porque es una de las preguntas que nosotros tenemos, y es una realidad que nosotros estamos manejando, que justo nosotros tenemos tecnología. En uno de nuestros proyectos nosotros tenemos cascos de realidad virtual, de VR, pero nosotros trabajamos mucho en el espacio público, y una de las cosas que hemos visto es que muchas veces la tecnología suele llevar a que los jóvenes se aíslen, se encuentren solos, pero nosotros tenemos estas herramientas de realidad virtual. ¿Cómo usamos estas herramientas digitales para atraerlos? ¿O es a la final lo digital que es la parte del problema? Y nuestro dilema así puntualmente es, desde Datalad, ¿ustedes cómo verían la experiencia de ciudades y digitalización? ¿Y cómo afrontarían este reto de no sabemos si al ocupar los VR los vamos a llevar de nuevo a los interiores, a aislarlos, o si con los VR podemos también ocupar como una herramienta que nos pueda llevar a salir a la ciudad también? O sea, para nosotras, cuando hemos trabajado con realidad virtual, realidad aumentada, es primero incluyo a las personas con las que quiero hacer esto en el diseño del proyecto. Entonces así primero empiezo como un poco a jugar. A nosotras nos ha servido mucho el arte. Yo creo que el arte es demasiado potente para muchos temas, incluyendo temas de tecnología y datos. De hecho, por eso se llama STEMA, no es de STEM, como todas estas áreas de tecnología, ingeniería y demás, porque están las artes como parte esencial. Entonces, cuando tú creas dentro del diseño centrado como en las personas, tú les invitas a que ellos también vengan a jugar. O sea, sí, el VR es una herramienta. Hay que entender que la tecnología es una herramienta, es un vehículo para llegar a un objetivo, pero no debe ser centrada como que es lo único que te va a resolver. Que a veces nos ha pasado, lo hemos visto en época electoral, que pues se le preguntaba muchas cosas a la IA y es como que nos iba a resolver, ¿no? Y no es eso, o sea, es una herramienta que debe ser utilizada para sus fines. Y lo mismo pasa con realidad aumentada. O sea, ¿qué quiero mostrarle a la gente? Quiero que sientan un poco más un ambiente en donde tal vez ellos no son partícipes, pero les llevo eso a la metodología. Generamos unos resultados juntas y luego vemos qué es lo que logramos hacer con VR. Entonces, es como tú también llevas a estas comunidades a que se involucren, a que tengan espacios en donde también dejan el dispositivo de lado, y de esa manera tienes como los dos lados, ¿no? Están utilizando herramientas análogas, les estás invitando a que creen contigo, a que no solo se sientan como unos observadores, sino más bien te invito a hacer esto juntos y luego vemos el resultado. Entonces vemos cómo la tecnología nos sirve para este propósito. Entonces yo creo que ahí tú puedes decir, vamos a construir este mural o vamos a pintar este mural, pero queremos que ustedes sientan, no sé, nunca has viajado a Cuenca, pero tienes este mural y me conecto con la realidad de Cuenca, tal vez tú no pudiste viajar, pero te estoy mostrando aquí. Entonces son como cosas, cómo utilizo esas herramientas para acercarle a la gente a algo que no conoce. Y eso es lo que hace la realidad aumentada, es mostrarte o ponerte en lugares en donde tú no has estado. Entonces es como la otra vez vi de uno de los museos que utilizaron realidad aumentada para que tú te sientas parte, aunque nunca hayas viajado a ese lugar. Entonces, ¿cómo le acercas también? Y entendiendo que luego debe haber espacios específicos en donde tú invitas a la gente, dejan las cosas del lado de tecnología, vuelves a conectar como en un espacio de reflexión y dices, entonces ahí le estoy dando todos los elementos para que se conecten y no se centren otra vez en la herramienta y se distraigan solamente en eso. Porque o sea, son muchos factores distractores, pero la cosa es cómo podemos conducir a la gente para que se sienta parte, pero que no se centre solo en una cosa como que fuese el único fin. Qué chévere. Creo que nos ayudas muchísimo justamente a resolver esta duda que nosotros teníamos de, bueno, tenemos esta parte digital, les estamos en realidad sacando que es nuestro objetivo, que salgan al espacio público, o
les estamos haciendo que se queden en casa, pero creo que con tu respuesta tenemos muchísimo más claro cómo equilibrar la tecnología con el espacio público que estamos trabajando. Y creo que ya estamos casi por cerrar nuestro episodio. Ha sido muy chévere todo esto y no queremos irnos sin preguntarte cómo te imaginas tú en 10 años como Maggie a Datalat y a Ecuador. Yo, o sea, así como Margarita, la verdad es que me veo como haciendo proyectos más utilizados, más bien como centrando a la parte más humana dentro del espacio digital, porque creo que nos hace falta mucho con lo que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿cómo podemos en realidad trabajar más como desde este lado humano, pero entendiendo que lo digital nos ayuda, nos impulsa, pero que no es como lo único, que no es como vital, sino más bien todo es integrado? Entonces, ¿y cómo veo a Datalat? Como una de estas organizaciones regionales o globales también, porque hemos estado haciendo proyectos globales con otras organizaciones y conectándonos y sabiendo bien que Ecuador, aunque sea un país pequeño, es potencial para impulsar talento en diferentes áreas y sobre todo de tecnología y datos. Y así es como me imagino a Datalat, como contribuyendo en diferentes espacios, en diferentes realidades y conectando con otras ciudades y otras regiones para entender que podemos resolver problemas juntos y podemos utilizar la tecnología y generar datos de calidad para que en realidad podamos trabajar en problemas mucho más reales que solventen y mejoren la calidad de vida de las personas. Chévere. Qué chévere. Nada más una pregunta final para todos esos jóvenes que nos están escuchando ahorita. ¿Qué le dirías a estos jóvenes que quieren usar los datos o la tecnología para cambiar algo en su comunidad y por dónde empezar? Bueno, la primera cosa es identificar un problema. ¿Qué es aquello que te molesta? O sea, para mí yo creo que de la incomodidad parten las soluciones y creo que necesitamos entender un poco más nuestros problemas como para entender que no estamos solas en este espacio, sino que hay otras personas que están sintiendo lo mismo y que esa es una forma de empezar. Cuando yo empecé como joven, lo que hice fue identificar qué es lo que me incomodaba, en dónde no encontraba algo y que hay otras personas conectándose para resolver esos problemas juntos. Entonces yo siento que esa es una forma y los datos son como esta parte de la evidencia que me permite a mí demostrar que hay un problema y que luego yo puedo juntarme con otras personas y actores como para hacer propuestas y creo que esa es una cosa que yo les impulsaría como que se dejen también guiar por la curiosidad. A nosotras nos ha llevado la curiosidad a diferentes lugares y yo creo que la curiosidad, la incomodidad son parte esencial como para que podamos contribuir a esta sociedad y sobre todo hacerlo en comunidad. Ahora más que nunca, aunque estemos digitalizados, aunque estemos muy conectados virtualmente o digitalmente, necesitamos espacios como estos, en donde podemos vernos, hablar, conectar, hacer comunidad, es parte esencial y la tecnología es complementaria para todo lo que hacemos. Entonces, eso es lo que yo les sugiero. Qué chévere. Y bueno, ya estamos llegando al final de este episodio, pero no queremos irnos sin agradecerte, Maggie, por contarnos todo lo que están haciendo como Datalab en Ecuador. Y bueno, para las personas que quieran saber un poco más de Datalab, que los jóvenes que quieran sumarse a sus iniciativas, pues ahí tenemos la cámara que les puedas decir cómo les podemos encontrar en redes o cómo se pueden unir a ustedes. Sí, perfecto. O sea, yo les invito a que puedan visitar nuestra página web que es www.datalat.org y Datalat, o sea, con T de Latinoamérica, para Latinoamérica.org, porque ahí ustedes pueden encontrar recursos, información, todas nuestras redes sociales y sobre todo que se puedan unir a los espacios que hacemos para utilizar datos, para entender mejor los datos y cómo este otro lado también digital les puede permitir potenciar sus habilidades en otros espacios, ¿no? Y para conectar con otras personas. Y nada, o sea, esperamos tenerles en nuestras redes y que nos hagan preguntas y con gusto pues ahí les responderemos. Así que más bien yo les quiero agradecer a ustedes muchísimo. Nos encantan los temas de ciudades y de territorios y sabemos que necesitamos trabajar de manera mucho más coordinada con otros actores del ecosistema para que podamos construir ciudades y territorios mucho más cercanos a las personas. Para eso necesitamos evidencia, pero todos estos saberes alrededor que nos conectan y que nos permiten mejorar también como personas y como ciudadanía, ¿no? Así es, así que ya le escucharon a Maggie de Datalat
Y pues un gustísimo haberle tenido acá. Gracias a ustedes. En este gran podcast que es el Safe and Sound Podcast. No se olviden de seguirnos también en nuestras redes sociales en Es Tu Cities Cuenca y Es Tu Cities Ambato. Y ya nos estamos viendo en una próxima. Y estén pendientes de todas las cosas que estamos haciendo dentro del programa. Y muchas gracias a ustedes, Gracias a ustedes. Pedro, Maggie. Qué linda conversación y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao. Y así llegamos al final de este episodio de Safe and Sound Podcast. Gracias por acompañarnos y por seguir explorando con nosotros cómo se construyen ciudades más sanas, seguras e inclusivas para la niñez, adolescencia y juventud. Nos escuchamos en el próximo episodio.